Yo quise ser periodista desde que tenía 5 años. ¿De claro, verdad? Yo no sabía que se llamaba periodismo. ¿Has puesto tu vida en riesgo por dar una nota? Sí, muchas veces. Vas a 20 guerras, te tiras 2, 3, 4 meses mínimo en cada guerra. Fuego cruzado. Pero ahí no me quedaba más remedio, Sergio, porque... ¿Así te respondió? Así me dice, no se olvide usted que está hablando con el presidente de Palestina. Le estabas diciendo terrorista. Porque lo era. Me secuestraron 5 horas. Yo cuando me di cuenta tengo a 3 tíos encima de mí que me meten en un coche con mucha violencia y uno me venda los ojos. Y entonces pensé, me moriste secuestrar. Pero yo miraba mucho, sobre todo en los años 90, en mi coche. De vez en cuando miraba en los bajos del coche, pues te ponían bombas Lapa y a pesar de... A mí se me murió un niño en los brazos en el año 90 en el Kurdistán. La primera vez que yo vi una ejecución, que fue una chica de mi edad, teníamos 26 o 27 años, en Osijek, en la capital de Eslavonia Oriental, muy cerca de... ¿Tú la viviste la ejecución? A 3 metros. Hola, ¿qué tal, amigas, amigos? ¿Cómo están? Soy Sergio Mayer. Bienvenidos a Políticamente Imprudente. Gracias por estar acá con nosotros. Ya saben que para que sigamos continuando haciendo este tipo de entrevistas, de programas, necesitamos que nos apoyen. Denle a la campanita, suscríbanse, compartan los clics que sacamos de aquí, compartan el programa, denos opinión, escríbanos, pero lo más importante que se suscriban, por supuesto, y le den a la campanita. Y hoy... bueno, pues estamos aquí. Me va a tocar la fortuna de entrevistar a una persona que él está acostumbrado a hacer entrevistas. Es una persona, uno de los periodistas más importantes que ha tenido la madre España y también México, y está con nosotros uno de los mejores periodistas, y lo digo sin temor a equivocarme, Alberto Peláez Montejo. ¿Cómo estás? Muchas gracias, Sergio. Hombre, gracias por esta iniciación, te lo agradezco mucho. No, cómo no, o sea, no se puede entender, esa es la verdad, y yo me acuerdo de siempre, no se puede entender el periodismo formal, serio, sin la participación de Alberto Peláez. Bueno, a ver, te lo agradezco de verdad, te agradezco el preámbulo y te agradezco esas palabras que me dices. Yo Sergio, y además me conoces hace muchos años, sí. Yo soy una persona que siempre he intentado hacer un periodismo muy honesto, muy serio. No sé si la historia se escriba con o sin Alberto Peláez. Tampoco ha sido mi intención. Mi intención ha sido... No que se escriba con Alberto Peláez, pero Alberto Peláez ha sido parte de transmitir mucha parte de la historia. Bueno, eso sí, claro, es verdad. Mira, Unamuno hablaba de la intrahistoria, de esa historia que hacemos todos los días, que con nuestro trabajo, con nuestro granito de arena, lo categorizamos a que eso es esa historia, la historia de los seres humanos. Y es verdad que en ese aspecto, hombre, el haber podido estar en tantos lugares tan distintos y haber podido ir, haberlo visto y haber podido contarlo, es verdad que te da un prurito. Una cosa es transmitir y otra cosa es vivirlo. Y hay muchos, y vamos a entrar eso un poquito más adelante, pero antes de entrar a territorio donde has estado, me encantaría saber cómo eres de niño, de dónde eres y por qué nace esta inquietud de ser periodista, porque pocos niños son así que digas, ¿qué quieres ser de grande? Periodista. ¿Tú te visualizabas o cómo nace esta pasión? Yo soy de las pocas personas que puedo decir que desde los 5 años quería ser periodista en mi caso, y es muy difícil que uno a tan corta edad pueda saber qué quiere ser de mayor. En mi caso no, yo quise ser periodista desde que tenía 5 años. ¿De verdad? Yo no sabía que se llamaba periodismo. Acuérdate que mi padre, Joaquín Peláez, fue el corresponsal de Jacobo durante muchos años, y él tenía un programa, porque era hombre de radio en España, él tenía un programa de radio en la cadena SER, sí, Radio Madrid, que se llamaba Los niños de la Operación Plus Ultra. Escogían a 16 niños que por su abnegación, por su lucha, por ejemplo, había niños que habían salvado a los padres de morir, otros que eran 13 hermanos y los padres estaban enfermos en aquella España de posguerra y franquista. Sí.
y que él era el único con 8 o 10 años que alimentaba al resto de los hijos, de los hermanos y a los padres. Entonces escogían a 16 niños, en aquel entonces regiones españolas o comunidades autónomas, les daba una beca para que pudieran ser gente de provecho cuando fueran mayores, y les daban un viaje por España, iban a ver al Papa, a Roma, y luego venían a México. Entonces mi padre conoce a Jacobo en el año 64, a Jacobo Zabludovsky. Y se hacen muy amigos, y ya mi padre entra en el periodismo del 24 horas en el año 71. ¿Empieza a transmitir desde allá? Él era el corresponsal en España de Jacobo Zabludovsky. Y mi padre fue... ¿En qué año era ese? En el año 71 empezaron. 71, claro. Y mi padre fue aquella persona que hizo la unión, el link, en una España muy depauperada, porque todavía era una España franquista, una España en blanco y negro, una España que había roto relaciones con México, y fue de esas personas muy activas en el que contribuyó y coadyuvó en que España y México empezaran a tener unas relaciones buenas, ¿no? Entonces, te hablo del año 69, años 70. ¿Y cómo era la relación de tu padre con el gobierno de esa época? Bueno, con los gobiernos, diferentes gobiernos franquistas, se ve que tener, o si ibas en contra, o bien tenías que irte, tenías que exiliarte, o bien tenías que estar en la cárcel. El burlar la censura para un periodista en aquel entonces era muy difícil, era imposible, porque había censura en ese. Una enorme censura. Y había un censor, un señor que estudiaba para ser censor y que se dedicaba a hacer censura, que era del gobierno de Franco. Y decía esto sí, esto no. Correcto, así es. Y entonces mi padre fue de esos que tuvo que intentar burlar la censura y que no podía llevarse mal con aquel régimen, si quería uno ejercer el periodismo. Entonces mi padre, cuando yo le veía, era muy niño y me gustaba mucho lo que hacía, me parecía muy atractivo. Iba un día con una grasa. O sea, lo veías y te apasionaba el trabajo, claro, porque que mi padre iba con cámara de televisión, con micrófonos, estaba con la Olivetti todavía, las máquinas de escribir, con los nagaras. Yo pensaba, ¿qué hará mi padre que es tan chulo, no? Entonces un día yo tenía 5 o 6 años, lo recuerdo perfectamente, y yo le pregunto a mi padre, papá, ¿tú qué haces? Y entonces mi padre le contesta a su hijo, y al mismo tiempo un niño de 5 años, o de 6 o de 7. Y mi padre dice, yo cuento cuentos que son reales. Y entonces yo a partir de ese momento, yo dije, de mayor yo quiero contar cuentos que sean reales, y por eso me hice periodista. Eso fue lo que te enganchó. Sí, porque era muy atractivo, pero lo que decía mi padre, yo le acompañé, luego ya con 10 o 12 años, mi padre tenía varios programas de radio y yo me iba con mi hermano mayor, con Chimo, nos íbamos los dos, cogíamos el autobús, el 51, y nos íbamos a la Gran Vía, a ver a José Antonio 32, ahí estaba la cadena SER en aquel entonces. ¿Y ahí empezaste a transmitir a los 11, 12 años? No, ahí empezaba a ver a mi padre las cosas que hacía, ya más de cerca, porque yo lo que había en casa era el trabajo que hacía mi padre y los muchos libros que él nos dio para que leyéramos cuando éramos niños. Mi padre nos enseña a ser librepensadores. Y ya con 11, 12, 13 años, yo iba mucho a la cadena SER a ver cómo hacía mi padre los programas. Y decía, yo de mayor quiero ser como él. Ahora, una cosa es lo que veías y te apasionaba. ¿Te metiste a estudiar, te empezaste a preparar justamente para ser periodista? ¿O fue de manera orgánica? Yo soy de los que piensan que aquel que se dedica a ser periodista tiene que ser periodista. Y estoy entendiendo que ser periodista es una persona que tiene que ser con un interés intelectual desde el principio. Si no, uno no puede ser periodista. ¿Cuál sería tu concepto justamente de un periodista? Y ahorita me encantaría que me dieras un comparativo de los periodistas que hoy en día, pues igual nos sentamos atrás de que esto no es ser periodismo, es una plática, esto es diferente. Pero de los que ahora se sienten periodistas y se sientan atrás de un micrófono, dan notas, repiten notas, pero no andan en territorio. ¿Cuál sería tu definición real de decir, esta persona es un periodista? Un periodista es una persona que se pone delante de un micrófono, que se pone delante de una cámara, que se pone delante de un papel para escribir y sabe lo que está diciendo. Y lo que está diciendo tiene sentido. No vale todo lo que la gente piensa que uno puede ser periodista. A ver, a mí me ha costado, Sergio, mucho esfuerzo, mucho trabajo, mucho estudio, muchos años, el poder llegar a ser un periodista, vamos a decir, respetado. Ajá. Cuando yo me pongo delante de una cámara, delante de un micrófono, sé a ciencia cierta de lo que estoy hablando. Y para eso hay que estudiar muchos años. Un periodista tiene que ser una persona que sepa qué está pasando en la actualidad. Por supuesto que sí, claro. Estar informado. Sí, pero para estar informado,
Uno tiene que saber lo que pasa hoy y lo que pasó ayer. Difícilmente puedes hablar con certeza, certidumbre y seguridad de Gaza, ajá, o de Israel o de Ucrania si tú no sabes previamente qué pasó en la Revolución Francesa, en 1789. Por eso digo que un periodista tiene que ser una persona lo suficientemente preparada intelectualmente para saber de qué va a hablar. Culto, informado, porque puede ser culto y no necesariamente informado, viceversa. Tienes que estar al día. ¿Qué opinas de los que hoy en día se ha deformado un poco el concepto del periodismo? Mira, yo creo, Sergio, sin demérito y no quiero demeritar a nadie, porque además no se trata de eso y además no lo hago, y con todo respeto hacia todo el mundo, pero zapatero tus zapatos. Es decir, yo creo que no todo el mundo se puede ser periodista, como no todo el mundo puede ser actor, como no todo el mundo puede ser arquitecto, ¿no? Cada uno tiene que hacer lo que sabe hacer. Si lloras algo de aquí de tu casa, y vemos con estos chicos que están aquí y alguien ve un accidente y lo subes tú, por ejemplo, y lo subes en las redes, accidente cerca de la casa. Uh-huh. ¿Eso es periodismo? Sí. ¿Pero eso realmente es periodismo? ¿Es periodismo o está reportando? Eso realmente es periodismo. ¿Cuál es la diferencia de un reportero a un periodista? Eso no es periodismo. Y te respondo a tu pregunta. A mí me enseñó Jacobo Zabludovsky y mi padre a hacer un periodismo de verdad. Y el periodismo de verdad es, aquí no vale todo. Es decir, cuando tú das una información, tienes que haber abrevado todas las fuentes posibles habidas y por haber. En los años 80, Jacobo no nos dejaba sacar una información ni de coña hasta no estar seguros que esa información que dábamos era la verídica. En España, ¿cuántas veces yo como corresponsal hablaba con los ministerios, con las secretarías, con los sindicatos? Me lo buscaba 3 o 4 fuentes distintas para que todos me dijeran, sí, es verdad, esto es así. Hoy no, hoy aquí vale todo. Nosotros, los periodistas de aquel entonces, cuidábamos la información, olfateábamos la información, diseccionábamos la información, parecíamos viviseccionistas. Y hoy, sin embargo, lees cualquier cosa en cualquier lado, lo suben, aquí vale todo. No. Es que no vale hoy día lo que quieren es la exclusiva, ser el primero en que dio también la nota. Queríamos nosotros y te vas pero como también, el Borras. Sergio, nosotros también queremos, nosotros matábamos por hacer una exclusiva. Sí, pero antes tú, yo me acuerdo que antes, y tú lo debes de saber, tú esperabas todo el día y toda la tarde y noche para ver a Jacobo y saber qué había pasado en el mundo o en México. Claro. Porque no había redes sociales, no había plataformas. Hoy en día en tiempo real puedes saber qué está pasando en cualquier parte del mundo porque lo suben en tiempo real. Entonces, antes esperabas el noticiero de la noche para enterarte de lo que había pasado y la nota era esa. Lo que pasa es que hoy en día en tiempo real puedes enterarte de muchas cosas que pueden ser verídicas o pueden ser fake. O sea, en tiempo real podemos destruir. Y más con la inteligencia artificial, peor todavía. A ver, hoy en tiempo real puede destruir la carrera de un profesional. Sí. Y sin embargo, y sigue siendo tiempo real. Vuelvo un poco a la génesis, a la etiología de todo esto. Yo creo que todo se puede hacer, pero con el rigor mínimo y suficiente de que lo que vas a hacer y vas a decir tiene muchas repercusiones. No vale decir cualquier cosa y no vale si no has abrevado de esas fuentes. ¿Cuántas cosas vemos hoy en Internet, en las diferentes redes sociales que dices, Dios mío, pero ¿de dónde sale esta información? Lo ha visto, ¿de dónde y cómo la dan? Claro, la dan de una manera 200.000 personas que se han equivocado. Claro. Dan la información ahora de manera tan superficial con tal de ganar y no les importa si están diciendo la verdad o no, sino lo que quieren es monetizar y ganar. Y yo sé y me consta y me gustaría que nos platiques, tú has puesto tu vida en riesgo por dar una nota. Sí, muchas veces. A ver, yo he puesto mi vida en riesgo en las 20 guerras en las que he estado. Claro, 20 guerras. Sí. La cámara, mi querido Sergio, no está encendida las 24 horas, ni siente, ni padece. Pero cuando un corresponsal se va a una guerra, es muy duro, es muy, muy duro. Y porque empiezas a ver tantas cosas y lo vas echando en esa mochila que al final ahí no cabe más que el lloro, la angustia, la tristeza o la melancolía. Tú decides ir
o la empresa te dice, vas de corresponsal a tal lugar? No, en aquel entonces yo lo decía. Tú decías, yo quiero ir. Sí, a ver. Sabiendo que había riesgo. Hombre, claro. Pero, claro, no es lo mismo como decir los mexicanos, que esa frase es muy divertida, los tres mosqueteros que 20 años más tarde. Ajá. Cuando uno tiene 28 o 30, 35 años, 25 como yo empecé, 24, uno ve las cosas con mucha distancia. Te quieres comer el mundo, claro, y piensas que no tiene riesgo a nada. Claro, o sea, no lo ves con relatividad, sí lo ves con distancia. Y entonces a alguien en la guerra, bueno, le ha pasado a este, al de más allá y al otro, pero no hasta ahí. Y estás muy equivocado porque claro que te puede pasar a ti, claro que te puede pasar a ti. A mí pudieron matar... Hay periodistas que están reportando y claro, los han claro. Hay imágenes a mí muy me fuertes. pudieron haber matado muchas veces. La gente no lo sabe, pero uno cuando vas a una guerra, te tiras vas a 20 guerras, te tiras 2, 3, 4 meses mínimo en cada guerra. Fuego pues claro cruzado y no tienen por qué. Pero es fuego cruzado y puede ser un misil y pueden ser muchas cosas. O una bala perdida o una bala que va directamente hacia ti. ¿Cuál es la guerra más peligrosa en la que estuviste presente y que hayas dicho, Dios mío, ¿qué hago aquí? Yo creo que Sarajevo. En la antigua Yugoslavia. Porque siendo Irak, y Afganistán y Ruanda y Somalia y otras muchas muy peligrosas, la de Sarajevo. Es más, ha sido la única guerra, Sergio, en la que yo pensé, a lo mejor de aquí no salgo, ¿eh? O sea, ahí sí llegaste a pensar que no salías. Fue extraordinariamente peligrosa. Cuando yo entro en Sarajevo en ¿Y agosto, vale la pena, como periodista, arriesgar tu vida? Si no hubiera valido la pena, no hubiera ido a 20 guerras, yo creo que sí. Pero también es verdad que lo haces todo con cierta inconsciencia. A eso me refiero. Y además, por ejemplo, yo tengo a Juanito Cobo, mi camarógrafo, es un valiente que raya en la inconsciencia. Y seguramente yo no hubiera hecho muchas cosas si no hubiera sido por Juan. A mí Juan me imprimía una seguridad, una tranquilidad que no me lo imprimía. Eran ese binomio. Claro, Juan es mi hermano. Sí. Yo siempre digo que Alberto Peláez es Alberto Peláez en gran parte por Juan Cobo. No tengo la menor duda. Es un tío muy valiente. Es un hermano más. Yo tengo 6 hermanos. 5 hermanos. Mis 4 hermanos y Juanito Cobo, ¿no? A estas alturas de la vida, si hubiera otro Sarajevo, ¿dirías le entro? ¿O ya la vida te ha enseñado que tienes que ser más cuidadoso, la familia? Ya no, lo que acabas de decir, ya no es lo mismo los tres mosqueteros que 20 años después. Pues mira, Sergio, la respuesta es que sí. Pero La es un sí condicional. Sí. Yo en Sarajevo, en el año 92, no dormí. Llegué a dormitar o a estar en dormevela en sacos de costales en primera línea donde el enemigo estaba a 15 metros. Y fueron varias veces. ¿Yo hoy lo haría? No. Vamos, no tengo la menor duda. Yo me encuentro muy bien física e intelectualmente hablando. Pero vamos, yo ir a jugarme la vida a dormir... No. Hoy lo cubriría de una manera distinta. De hecho, por ejemplo, en el 2012, en la guerra de Libia, con Juanito, yo le decía, estábamos en Bengasi, y entonces digo, mañana vamos a primera línea. Primera línea que era muy, muy peligrosa. Pero también es verdad que esa guerra, ya después de 19 guerras, ya me sabía yo muchas cosas, ¿no? Ya sabiendo el ABC del periodista, del corresponsal de guerra, yo tenía claro que salvo imponderables, que había muchos, yo volvía a casa, ¿no? Entonces yo le decía a Juan, mañana porque íbamos a Brega, a Asdavia, llegamos hasta Sirte, ¿no? Y digo, mañana vamos a primera línea, graba todo lo que tengas que grabar. Y todo lo que tengas que grabar, los stand-up, las entrevistas, los misiles, tal. Y estábamos todo el día. Digo, porque luego ya no volvemos sino hasta dentro de una semana. Porque ya no iba a jugarme el pellejo como me lo jugaba antes, que estaba todo el santo día en primera línea, cuando ya no había necesidad. Yo no tengo por qué estar jugándome la vida. Cuando uno es joven, claro, ahí sí. buscas encontrar más bien la nota, buscas estar cerca y no mides las consecuencias, porque así somos los jóvenes. Los jóvenes... no se puede entender un joven que no sea revolucionario y que busque siempre estar al límite. Y lo peor, te gusta. Sí. Cuando yo tenía... Te alimenta. Bueno, yo me acuerdo en una ocasión, Sergio, estábamos saliendo Juan y yo de Bagdad, en el avión. Y me dice Juan,
¿y ahora qué hacemos? ¿A qué guerra vamos? Entonces íbamos ideando ya la siguiente guerra, empalmábamos una guerra con otra, porque de verdad que nos gustaba mucho. O sea, esa sensación es una mezcla, es un cóctel molotov explosivo de hedonismo, hombre-acción, adrenalina, y luego además que conoces unos mundos que nunca te imaginarías Eso que te vas iba a conocer. preguntar. ¿Conoces lugares que no cualquiera puede estar ahí? Momentos de la historia. O sea, Claro. estás siendo testigo, que era lo que decías. Estás siendo testigo y estás narrando parte de la historia que está pasando en ese momento. Y gracias a tus narrativas, y gracias a tu cámara, y gracias a tu esfuerzo, muchas personas en el mundo se enteraban o nos enteramos de lo que estaba pasando en ese momento. Que si un periodista como tú, con un camarógrafo como el que llevabas, difícilmente te puedes enterar del hecho y el momento histórico. Sí, es un poco lo que te decía, lo que decía al principio Unamuno, lo de la intrahistoria, ¿no? Nosotros los corresponsales de guerra, y te lo digo con toda la humildad, porque tú me sabes que es un tío muy normal, pero es verdad que eso nos categoriza. El hecho de que tú vayas, es más, a lo largo de la historia, diacrónicamente en la historia, desde el Big Bang hasta ahora, ¿cuántas personas han muerto? ¿Cuántos millones de personas han muerto sin que nadie supiera nada? Que han sido muertes inútiles. En el que nadie, anonimato. totalmente. La guerra de los 80 años. O la guerra de los 100 años. O sea, el ser cubiertos justifica una causa. No, a lo que me refiero es... Bueno, esas no, porque además se sabe a través de la historia. Pero ¿cuántas batallas hubo en España con los moros, por ejemplo, después de la batalla de Guadalete en el 711? ¿Cuántas guerras más hubo? ¿Cuántas batallas sin que nadie supo nada? Porque no había alguien que lo escribiera, que dijera que había una guerra. ¿Y cuántos murieron sin saber que no les dimos la prioridad de que pudieran decir fulanito de mártires, tal murió en el 829 en la batalla de Palencia? Sí, conocemos la historia de acuerdo a quien la escribe o quien la narra. Claro, nosotros los periodistas, ahora que comienzan de verdad los corresponsales de guerra, que llevan mucho tiempo, que vamos con una cámara, que vamos con una pluma, que vamos con un micrófono, hemos conseguido que la gente sepa y que esté en los libros de historia qué pasó en Irak, en Yugoslavia, en Ruanda, etcétera, etcétera. Y eso sí nos da un punto más de notoriedad, si quieres tú. Te lo digo desde la humildad. Y reconocimiento, por supuesto. Bueno, por supuesto, es que... Sí, pero yo no he buscado el reconocimiento, sí he buscado el que digan, coño, Alberto Pérez contribuyó a que supiéramos qué pasó en la antigua Yugoslavia. Es que eso es el reconocimiento. Bueno, pues ese es, en cierta forma, un reconocimiento. Y así como has estado en guerras, diferentes países, has entrevistado, o sea, yo recuerdo verte sentado con grandes líderes mundiales. ¿Quiénes son tu top 5 que digas, estos 5 para mí fue, o no sé si quieras dar 5 o 3 que digas, estos han sido los más importantes por el peso político, por el peso de la historia, por lo que ha generado, que digas que te sientas orgulloso de haber hecho esas 5 entrevistas? Hombre, a ver... Sin quitarle mérito a... No, claro. Porque has hecho impresionantemente entrevistas con gente muy importante. Bueno, a ver, si tengo que verlo así, hombre, Arafat, cuando le entrevisté en Túnez, a Gaddafi, cuando le entrevisté en Libia, a Erdogan, que es un personaje que me cautivó. Gaddafi, o sea, ¿cómo haces una gestión para entrevistar a Gaddafi? Pues mira, en el caso de Gaddafi, yo había entrevistado a Arafat, ya te hablo de febrero del 91. Y de ahí me dice Jacobo, ve a Libia, a ver cómo está la situación en Libia, y entonces, la verdad es que los servicios secretos de libios eran espectaculares. Cuando yo llego a Trípoli, había unos señores del Ministerio de Información que no lo habíamos comunicado a nadie, y estaban esperándonos los señores, que eran también en una censura, te decían, usted puede grabar de aquí para acá, que además apenas salimos de la habitación, no nos dejaban más que ir al Zócalo, el Zócalo del Zoco de Trípoli es precioso. Y al llegar, me dicen ellos, ¿usted quiere entrevistar al coronel Muammar Gaddafi?
Me lo ofrecieron ellos. Porque ya nosotros, la anterior empresa, Televisa tenía el sistema ECO y se veía muy bien en el norte de África, en toda Europa, en Rusia y además en América Latina. Conocido. Claro, bueno, de hecho eso es lo que pasó. Yo entrevisto una semana más tarde a Gaddafi y en un desierto, que bueno, no fue en ese, yo pensaba que iba a ser... ¿Y tú preparas la entrevista? Sí, además en el caso de Gaddafi tuve que mandarle las preguntas, pero yo no era muy amigo de hacer eso, pero digo, coño, entre entrevistar a Gaddafi, aunque quiera ver las preguntas y no entrevistarle, pues me quedo entrevistándole aunque vea las preguntas. El señor Muammar Gaddafi, quiero... Entonces, pero espérate, entonces me llega el tío, llego a entrevistarle, yo le hablo en inglés, porque ya antes le había entrevistado Marilena Rico, que falleció hace poco, la pobre, había entrevistado a Gaddafi años antes, y sé que hablaba inglés. Y entonces el tío me contesta en árabe. Y me dice, no, me dice un señor en español muy fluido, es que yo soy el traductor oficial del coronel del Rais, Muammar Gaddafi, y él va a hacer la entrevista en árabe. Pues bien, vale. Y entonces me dice, por cierto, ¿usted conoce a Lourdes Ramos? ¿Te acuerdas de Lourdes Ramos? Sí. Digo, sí, claro, es compañera mía. Y me dice, quiero por favor que le transmita que el traductor oficial del coronel Muammar Gaddafi está enamorado de ella y que me encantaría que viniera. Dios, claro, yo se lo diré. Cuando vi a Lourdes, digo, a Lidia, si se te ocurre un día, no vayas, porque bueno, no sales de ahí, ¿no? No sales, no vayas porque ahí te... Sí, sí. Y bueno, Muammar Gaddafi, Arafat, Erdogan, por el personaje Yasser Arafat, Muammar Gaddafi. ¿Quiénes eran los otros? Recep Erdogan, que es el presidente todavía de Turquía, un personaje, un dictador, pero muy encantador. De España, tal vez ha caído todos los presidentes, de México también. Y para mí, mi entrevista, por lo que representó y por lo que significó y lo que me costó. ¿Cuál fue tu primer presidente de México que entrevistaste? Al primero en edad. Tu primer presidente de México que te tocó entrevistar. No recuerdo si fue Fox, pero luego también entrevisté a Cedillo, a Salinas. Bueno, no a Salinas, porque le entrevisté en Sevilla en el año 92. Y luego entrevisté a Miguel de la Madrid, pero ya no era presidente. Pero en el 92 era Miguel de la Madrid. No, era ¿Salinas todavía? Era Salinas, sí. Digo, todavía, más bien... Sí, era Salinas, la entrevisté en Sevilla. Y luego entrevisté a Cedillo, a Fox, a Calderón, al presidente Peña no me ha tocado todavía. ¿No te tocó entrevistar a Peña nunca? No, todavía no. Yo me hubiera gustado haber hecho el papel que hiciste tú. Que estaba muy bien. Oye, sí. Parecía su hermano. Yo no interpreté a ningún Enrique, yo solamente interpreté a un presidente. Esa fue la interpretación. Bueno, bien. Y dime una cosa, ¿hay alguna entrevista? Y falta... La entrevista para mí más valiosa sí. Fue la del líder de Hamas a Ahmed Yassin, al líder de Hamas, sí. que era el líder espiritual. ¿Es la más significativa para ti? Sí, porque a mí me secuestraron 5 horas. Aquello fue muy complicado. Ya sea el jeque Ahmed Yassin crea Hamas en 1987. Lo crea con la connivencia del Estado de Israel. El Estado de Israel le hacía falta un contrapeso a la OLP, a la poderosa OLP de Arafat, y entonces crean un grupo que le hiciera la enemistad a la OLP, y es Hamas. Y entonces yo entrevisto al jeque Ahmed Yassin, que era un hombre... Además lo buscan una persona muy patriarcal, apenas era una voz prácticamente inaudible, con una sábana, parecía santa, blanca, y que parecía que nunca había roto un plato y había matado a centenares de personas. Y entonces yo estaba en Israel, en la guerra del Pérsico II nos toca primero Israel, luego Jordania y luego Irak. Y entonces llevábamos unos días sin hacer nada, no había información. Y Charlie, que era nuestro fixer, nuestro traductor árabe-israelí, un tío muy listo, me dice, ¿por qué no entrevistamos al jeque? Digo, ¿tú le conoces? No, pero conozco gente que conoce a su gente. Bueno, digo, pues él no va por delante, porque además prácticamente nadie le había entrevistado. Y entonces, digo, vale. Y entonces al día siguiente me llama y me dice que sí nos da la entrevista. Digo, no me lo puedo creer. Y hay que estar hoy, y entonces se convierte toda una especie de temas como detectivesco, Sergio, porque me dicen, hoy hay que estar a las 5 de la tarde en Jaffa Street, que es la calle principal de Jerusalén,
Y de ahí te recogen y te No, llevan. no, no. Que ahí tenemos que estar en una cabina telefónica donde te van a llamar. Hostias, bueno. Al día siguiente, a las 5 de la tarde, estábamos desde las 4:30. Y yo pensé, no me va a llamar nadie. Y a las 5:05, que ya me iba a ir, suena el teléfono. Y entonces una voz, hablando en inglés con un acento muy árabe, me dice, soy The Painter, el pintor. Mañana tiene que estar usted a las 7 de la mañana en el puesto de Eretz, que es la parte norte de Gaza, por donde salieron los de Hamas ahora, por varios lugares, pero por ese salieron muchos, porque va usted a entrevistar al Raís. A las 7 de la mañana estábamos en el puesto de Eretz, Juanito y yo. Dejamos los pasaportes en una caseta blindada y vamos caminando unos 200 metros por una tierra de nadie en la que escuchas muchos disparos. Y cuando llegamos a Gaza, a la otra parte, no sé explicarte cómo fue todo tan enormemente rápido y tan violento. Yo cuando me di cuenta tengo a 3 tíos encima de mí que me meten en un coche con mucha violencia y uno me venda los ojos. Y entonces pensé, secuestrar. Digo, este Charlie era un colaboracionista de estos de Hamas, y en aquel entonces, Sergio, era cuando empezaban el secuestro de los turistas, el secuestro de los periodistas, que algunos los tomaban la cabeza. Y yo pensé, negociaban sus liberaciones o les cortaban. Pero era muy jodido. A varios periodistas los declararon. Era en aquella época. Sí. Y entonces, claro, imagínate la angustia que yo tenía. ¿Llegaste a temer por tu vida? No, en ese momento pensé que me iban a matar. Es lo que pensé. Entonces, mi angustia era cómo me escapaba, porque es verdad que yo conocía muy bien Gaza, pero me habían tapado los ojos, no veía nada, no tenía referencias visuales, tampoco acústicas, porque habían puesto la música a todo meter, estaban todo morriendo. Para perder referencia de hacia dónde vas, yo no sabía de lo que estaba. oyes, sí. Y en ese taxi o en ese coche olía a tan rancio, tanto miedo, de tanto sudor. Y entonces, después de mucho tiempo, como 3 o 4 horas, el que todo el tiempo pensaba cómo escaparme, para el coche, abren la puerta del coche y escucho al muecín llamando al rezo. Allahu Akbar. Y entonces pensé, estoy al lado de una mezquita. Y escucho el oleaje de los piélagos del mar. Digo, estoy en una playa en Gaza, en una mezquita. No sabía más. Aquello se me quedó muy grabado, aquello lo del vecino y el sonido oleaje. del mar. Y entonces me sacan con la misma violencia y me llevan en volandas entre 2 tíos y entro en una casa en la que yo tenía mucho frío porque pasaba de ese calor angustiante por los nervios. Y empiezo a tener mucho frío, empiezo a temblar y estoy en como una habitación como estas y escucho de buenas a primeras una puerta que se abre. ¿Seguías con los ojos tapados? Todo el tiempo. Y varias personas hablan en árabe. Y de repente me empiezan a quitar la venda. Y cuando me la quitan, tenía yo enfrente al jeque Ahmed Yassin. Y entonces, realmente, lo que había sido es que ellos no querían que yo supiera dónde estaba, porque el jeque era objetivo militar. De hecho, un año más tarde entrevistaron. ¿Te dio tranquilidad cuando lo viste? No te puedes hacer una idea. Dije, Dios mío, menos mal Dios es grande, porque es que yo pensé que me iban a matar. Y lo que ocurrió era eso. Al año siguiente mataron un misil desde un Black Hawk israelí, mata al jeque, y 5 o 6 días más tarde, no me acuerdo ya, un mes más tarde, Abdelaziz Rantisi, que era el número 2, el líder político de Hamas, que yo entrevisté una semana más tarde. Entonces, esas son las entrevistas más, digamos... ¿Y hay alguna entrevista que en algún momento digas, híjole, qué espantosa entrevista? ¿Alguien que digas, no me gustaría volver a entrevistar a esta persona? No, hombre, hay entrevistas que son más difíciles que otras, porque el entrevistado es más lacónico, porque el entrevistado tampoco tiene muchas dotes para verbalizar las cosas. Yo creo que, a ver, todos los seres humanos, los 8.500 millones de seres humanos que estamos aquí en la Tierra, todos tenemos una entrevista y todos tenemos una historia que contar, nuestra propia historia, Sergio. Pero hay unas que son más fáciles y otras mucho más complicadas. Hay jefes de Estado y grandes ministros que tienen grandes historias espectaculares, pero no saben contarlas, no las saben verbalizar. Y sin embargo te encuentras a boleros o a gente más de andar por casa, como todos nosotros, que los tíos
te cuentan unas historias porque las saben contar, porque en muchas ocasiones las cuentan desde aquí, desde el sentimiento, desde el alma. Y sin embargo, un tío puede ser muy teórico de todas las cosas que han pasado, pero o bien no la cuenta desde el alma o bien no la sabe contar. Pero también depende la habilidad que tú tienes espectacular para sacar la historia. Bueno, porque eso me he dedicado, Sergio. Seguramente si yo hubiera sido actor como tú o político como tú, pues a lo mejor actuaría muy bien sería un buen político, pero lo mío fue siempre el periodismo. ¿Hay alguna pregunta que hayas hecho a alguien que digas, nunca debía haber hecho esta pregunta, o si volvería a entrevistarlo, no lo preguntaría? Que digas, ¡ay, estuvo de más! Yo creo que no. Porque todas las preguntas que un periodista hace las hace con todo el sentido y a veces con todo el dolo del mundo. Pero la labor del periodista, Sergio, desde mi punto de vista, es los periodistas estamos, además para contar lo que está pasando, estamos para alabar cuando las cosas se hacen bien, claro que sí, Ajá. y para criticar cuando las cosas se hacen mal. Es decir, nosotros somos auditores, somos fiscalistas. Entonces yo creo que no sobra nunca ninguna pregunta. Pero te puede sobrar, muchas veces puedes sentirte que estás en un momento, al periodista también le puede sobrar la soberbia de yo te estoy entrevistando y tengo el derecho de preguntarte. Porque muchos periodistas que después dices, no había necesidad. Sí, es verdad. No ha sido mi caso, de verdad. Yo siempre fui un tío muy ponderado. Pero es verdad, yo entiendo que puede haber compañeros que, arrastrados por esa soberbia, entre comillas, pues pueden que se sienten ellos los... Sí, y puedes meterte en un... Es que para esto tienes que ser, además de periodista, tienes que ser un poco psicólogo, un poco diplomático, saber hasta dónde puedes llegar. Y es porque verdad cada quien tiene su estilo. Hay estilos de periodistas que no son nada cómodos. No, y puede llegar a ser un poco inoportuno, un poco imprudente, y eso hay que saber hasta dónde tienes que llegar. Cuando yo entrevisto a Arafat, yo le digo 3 veces, y ahí lo hice con todo el dolo, porque sabía que tenía que hacerlo, cuando le digo si él estaba apoyando a Saddam Hussein en la lucha en Irak, desde el terrorismo. Y él la tercera vez me mira de escorzo y me dice, con mucho ánimo, hacer una pregunta como esa me dice, no se olvide usted que está hablando con el presidente de Palestina. Pero ahí no me quedaba más remedio, Sergio, porque... ¿Así te respondió? Así me dice, no se olvide usted que está hablando con el presidente de Palestina. Claro, fíjate, sí, porque le estabas diciendo terrorista, de alguna manera le estabas diciendo terrorista. Porque lo era. Sí, otra cosa es por qué se hizo terrorista. Pero, coño, en el momento en que un tío saca un arma y empuña, eres terrorista. A mí me cayó bien, lo siguiente, y comulgaba con muchas cosas con él, pero un periodista no puede, al tener a un tío como Arafat, tú no puedes no preguntarle. Y si tienes que responder después de que te dijo eso, cambió tu... Luego el tío se hizo, eran las 4 de la mañana, porque nos dieron 50.000 vueltas por Túnez, porque Arafat, hubo 7 atentados contra él, el tío era como un gato, el tío siempre se salvaba, ¿no? Y luego se hizo 50.000 fotos, fue un tipo espectacularmente encantador. Pero distinto, a ver, una cosa es cuando tienes a alguien así, que dices, no tengo más oportunidades en mi vida que esta, y la gente tiene derecho a saber qué está pasando, y otra cosa es cuando ya te metes en un terreno, vamos a decir, más mundano, por decirlo de alguna manera, en la que efectivamente a veces dices, bueno, ¿qué necesidad tenía de que este tío meterla ya? Y sobre todo cuando son cosas de la vida privada, eso, pues yo no lo... A ver, yo hago ese periodismo, pero bueno, yo respeto a todos mis compañeros, ¿no? Pero creo que a veces hago una pregunta ahora sobra. Esos son, has entrevistado grandes jefes de Estado que son, que hoy en día podrías, ¿has escrito algún libro al respecto de 6. tus memorias? 6 libros. No, de memorias no. Tengo de guerra, de novela. Sí, digo, esto que estás platicando, súper interesante. Sí, algo escrito de eso también. Ahora, al revés, del otro lado, porque te dije una pregunta que has dicho que estuvo de más. ¿Alguna pregunta que hayas dicho, híjole, me faltó esto? Sí. No pude preguntarle esto o no tuve la oportunidad, o después que ve la entrevista dices, ¿por qué no le pregunté esto? Sí, eso sí. Eso me ha pasado muchas veces y luego me arrepiento, pero como tú eres entrevistador también y sabes que cuando estás entrevistando a alguien vas pensando en la siguiente pregunta, no quieres bloquearte. Y lo que pasa es que, bueno, cuando uno hace tantas entrevistas a lo largo de mi vida, pues desarrollas una técnica mental que es muy fácil, ¿no? Pero hay muchas veces que se te escapan muchas cosas
Pero bueno, en fin, yo creo que eso forma parte del propio show del periodista, ¿no? Y el periodista tiene que entender que así son las cosas, ¿no? Es que tienes, con la cantidad de historias que tienes y con el nivel de periodismo que has hecho, ¿te ha tocado, por ejemplo, entrevistar a alguna persona peligrosa? Ya hablamos de los terroristas, pero algún narcotraficante, alguien que te haya tocado hacer ese tipo de periodismo, ¿o no es tu estilo? No lo he hecho porque, acuérdate que yo he vivido en España toda la vida. En los últimos 3 años estoy aquí en México. Bueno, ya había también el terrorismo, Sí, bueno, lo que sí he hecho ha sido entrevistas. He intentado no hacerlas, pero por un motivo. Yo no soy muy amigo de hacer entrevistas a aquellos que hacen apología del terrorismo, ni que son terroristas, ¿no? A los de ETA, que siempre les tuve mucha manía, porque fueron una banda de fascinerosos que quisieron romper con España y que nos hicieron tanto sufrimiento durante tantos años. ¿A ti jamás te tocó la ETA ya muchos años? Pues yo no sé cuántos velorios no cubrí, cuántos atentados no cubrí, para que hoy... El atentado del tren, ¿tú estabas? Sí, claro. Eso no fue ETA, eso fue el yihadismo, pero vamos, de ETA, te digo, desde los años 80, del año 85 que yo empecé, hasta los 2000, no te exagero si te cubrí más de 100 atentados, sí, seguramente. ¿Y no recibías alguna amenaza por cubrir? No tuve una amenaza directa nunca, sí tuve amenazas veladas o advertencias, eso sí. Pero no una amenaza así de vamos a matar, no tuve nunca. Pero yo miraba mucho, sobre todo en los años 90, en mi coche. De vez en cuando miraban los bajos del coche, pues te ponían bombas Lapa y había que tener cierto cuidado. Pero vamos, a mí nunca me dijo el Ministerio del Interior, oye, van por ti. No. No, era más bien, fueron ciertas advertencias de probascos o de vascos que estaban en Madrid. O cuando yo iba al País Vasco, era muy difícil trabajar en el País Vasco. Ahora, después, ¿te tocó ver en alguna de los países o estando en los lugares que estuviste cubriendo, ver acontecimientos fuertes en tiempo real? Atentados, sí, claro. Muertes. Bueno, en las guerras siempre, Sergio, o sea, cuando yo iba a la guerra, la pregunta más bien era... Estar cubriendo y de repente ver, o sea, porque no es grato de repente estar ahí y ver claro que no. La frialdad de repente. Y además, ahora que hablas de la frialdad, todos somos seres humanos y llegas a acostumbrarte. Llegas a acostumbrarte al dolor. Llegas a hacer algo consuetudinario y normal el dolor ajeno cuando no lo es. ¿Te haces indolente o tienes que hacerte indolente? Más bien tienes que hacerte, sobre todo cuando yo no tenía hijos, lo veía todo con mucha distancia. Luego ya no. A ver, te duele desde ¿Tienes que ser indiferente para poder estar ahí en la línea? No, la indiferencia no cabe en un periodista. Porque es muy fuerte estar viendo eso y tener que estar preguntando. No, pero no es tanto la indiferencia, lo que sí cabe es el entender que no es tu guerra. Tu guerra está en España, tu guerra está en México, tu guerra es tu familia, tu guerra son tus amigos. Pero no deja de ser sufrimiento humano, no es tu guerra, pero estás viendo el sufrimiento humano. No, y es sencillamente terrible. Y por eso te pregunto, ¿te hace indolente de repente decir, pues yo tengo que cubrir? No te queda más remedio que hacer lo que tú me decías. No te queda más remedio que hacer. Y a pesar de, a mí se me murió un niño en los brazos. Sí, en el año 90, en el Kurdistán. La primera vez que yo vi una ejecución, que fue una chica de mi edad, teníamos 26 o 27 años, en Osijek, en la capital de Eslavonia Oriental, muy cerca de... ¿Tú la viviste la ejecución? A 3 metros. Le pegaron un tiro en la cabeza. ¿Y estabas cubriéndolo? No, estaba tomando un café con Juanito, estábamos en Osijek, era una de las calles principales. Osijek fue una ciudad enormemente golpeada por las tropas serbias, y porque se la querían quedar, que luego al final no ocurrió. Y entonces estábamos en una de las calles principales a las 8 de la mañana, hace mucho frío, en mes de noviembre, y yo veo, la figura del francotirador en la antigua Yugoslavia fue muy activa. En todas las guerras del mundo siempre hubo, pero en la antigua Yugoslavia fue más. Y entonces estábamos tomando el café, hablando Juan y yo qué más íbamos a hacer ese día, cómo iba a ser el día, y aparece una muchedumbre de 30 personas, 20 personas, que quieren cruzar la calle.
Y entonces veo que empiezan a mirar en la parte superior de los edificios donde estábamos abajo nosotros, por la presencia o la posible presencia de un francotirador. Y entonces, entre ese grupo de personas, veo la cara más perfecta que he visto nunca. Mujer pelirroja, de ojos verdes, espectacularmente bella, las clásicas croatas. Y me la quedo mirando, y ellos se miran entre ellos para ver quién es el líder anónimo que comienza a cruzar para que todos le sigan. Y siguen mirando la parte superior de los edificios, y yo sigo mirando a esa mujer, y de repente uno comienza a caminar, y todos le siguen. Y cada centímetro que daba esa gente era un centímetro de vida, un pasaporte de vida. Y seguían caminando y yo seguía mirando a aquella mujer. Y me seguían mirando a la parte superior. Y de repente, cuando quedan 2 o 3 metros, aquella cara sencillamente perfecta se convulsiona todo el rostro, los ojos están inyectados en sangre y cae. Y 2 balas habían cercenado en la cabeza. Entonces salimos corriendo a defenderla, a intentar protegerla, que ya está muerta, y empiezan a dispararnos a nosotros. Entonces tuvimos que replegarnos. Y el cadáver de esa pobre criatura estuvo día y medio sin que nadie pudiera hacer nada. Sí, porque si se acercaban, les disparaban. Era un señuelo. Y eso fue muy duro. Haber visto la cara, Sí, la mirada de la vida. En ese momento, en ese preciso instante. Y es una imagen que a mí me ha acompañado toda la vida, Sergio, toda la vida. Y al principio era para mí una obsesión. Yo estuve un año prácticamente sin poder dormir. ¿Has tenido que tomar terapias? Pues mira, me lo pregunta mucha gente y la respuesta es que no, hice mal. Porque tienes que limpiar todo. Claro, yo sabes cómo limpiaba, yo lloraba mucho. Y los demonios estos que iban a la sangre, sí, los iba intentando, pero no era suficiente. Yo tenía que abrir en cada guerra a un psicólogo. Sí. Y no lo hice porque en esta salud mental lo debiste haber hecho. Y no lo hice porque en esta rueda del periodismo en la que vas todo el día a toda velocidad. 1000 por hora. Yo no me daba tiempo. Yo llegaba a Madrid, macho, y ya al día siguiente tenía notas que hacer cuando tenía que haber dicho, espera, dame 4 días. Dame 4 días y déjeme que yo descanse. Y yo hable con quien tenga que hablar, puede ser un psiquiatra, un psicólogo, un coach, un sacerdote. Pero sí era importante y no lo hice nunca. Y hoy me arrepiento, fíjate. A pesar de que me encuentro muy bien, pero sí tenía que haberlo hecho. Pero igual traes ahí guardado y que en cualquier momento nunca es tarde. No, pues sí, pero pues ¿sabes qué pasa, Sergio? Que la mejor medicina para eso es el tiempo. Porque el tiempo no borra nada, pero lo edulcora. Sí. Lo dulcifica. Sí. Y la imagen... Lo va difuminando, claro, ya no es lo mismo. La imagen que tengo de aquella chica tan hermosa, hoy casi no, hoy es muy amigable. Hoy la tengo conmigo y la recuerdo con frecuencia, pero ya no es la angustia que yo tuve en ese año. Por todo lo que has vivido y que dices... Muchas veces no entendemos por qué se dan las guerras, o los entendemos pero no las justificamos, porque sabemos por qué se dan intereses económicos, lo que sea. ¿Ha cambiado tu perspectiva con respecto a la humanidad, con respecto a las personas? Mira, yo como hijo de Joaquín Peláez que soy, yo y mis hermanos hemos sido siempre gente de verdad muy normal y muy humanos. Esta es la verdad. Y así nos enseñó mi padre, pero es verdad que las inflexiones de las guerras o te humanizan o te deshumanizan, y en mi caso a mí me humanizó mucho más. Yo sí sigo pensando, Sergio, que el hombre no es un lobo para el hombre, que el hombre es bueno por naturaleza. No me queda más remedio que pensar, porque después de todo la podredumbre que yo he visto en las guerras, si además yo pensara que el hombre es malo, pues entonces para pegarse un tiro. Y yo creo que al contrario, creo que somos más buenos que malos, y creo en la filantropía del hombre, y creo en la antroposofía del hombre. Creo que de verdad el hombre sí tiene un gran recorrido, ¿no? Es muy preocupante y muy triste lo que está pasando en la actualidad, sin norte, sin ningún tipo de rumbo. Y yo siempre apelo a pensar, coño, como hacían los renacentistas, como hacían Grecia y Roma, a buscar al hombre que sea el antropocentrismo, es decir, que el hombre sea el centro del universo, pero en su carácter de solidaridad. No podemos seguir con este egoísmo. Desde la humanidad. Claro. Ahora,
¿Tú, hay algún personaje histórico o contemporáneo que a ti, Alberto Peláez, te hubiera gustado entrevistar, que digas, coño, ¿cómo no me tocó a mí esa entrevista? Muchos. O que digas, yo lo hubiera sacado. Muchos. A ver, me hubiera encantado haber conocido y entrevistado a los órficos, me hubiera encantado haber entrevistado a Platón, a Sócrates, a Aristóteles. Yo sé que son los personajes de siempre, pero es que ellos son los que crean el concepto de democracia. Sí. Yo creo en democracia y creo en la libertad. Me hubiera encantado haber estado en la Revolución Francesa. Yo soy enamorado de la Revolución Francesa y haber sido un jacobino más y haber luchado con los sans-culottes. ¿Te apasiona? Sí, me hubiera gustado mucho haber entrevistado a todos ellos. Me hubiera encantado haber entrevistado a los grandes del Renacimiento italiano. Más allá de, por supuesto, a Rafael y Miguel Ángel, pero aquellas escuelas, de la escuela toscana, eran unas personas, desde Leonardo, por supuesto, eran personas que tenían un conocimiento tan global ya en aquel entonces de lo que iba a venir. Me hubiera encantado haber entrevistado a Julio Verne. Y que me hubiera dicho, en el siglo XIX, a ver, usted cuénteme por qué tanto invento y cree que dentro de 200 años va a existir una cosa que se va a llamar avión, sí. o submarino. Sí. ¿De dónde saca usted toda esa inspiración para poder adelantarse 200 años? Me hubiera encantado, joder. Fíjate lo que te voy a preguntar. Si la vida te diera la oportunidad de entrevistar a una persona y hacerle una sola pregunta, ¿a quién entrevistarías y qué pregunta le harías? Tienes el derecho de hacerle una sola pregunta. Esa pregunta la hago yo mucho en lo de la cama. Yo se la haría, como me dicen todos, y además creo que es verdad, a Jesucristo. Jesucristo, porque es que Jesucristo es el gran revolucionario de toda la historia de la humanidad desde hace 2000 años. No ha habido nadie que haya podido hacernos entender el sentido que tiene el proemio de la vida y el final de la vida, el ocaso de la vida. Y más que una pregunta, no le digo una pregunta, creo que le diría, Señor, estoy contigo desde el principio hasta el final y yo quiero ser parte de este team, como otros tuyos, de este auténtico team para alcanzar el reino de los cielos. Sí. Sin a Jesucristo no se le puede preguntar nada, no cabe la pregunta. No habría forma. Es que no cabe. Pero sí es. Y hoy día, ¿cuál es tu concepto de lo que está pasando en el periodismo, con lo que te hablaba de las redes sociales, todas las nuevas tecnologías, la inteligencia artificial? ¿Cuál es el futuro del periodismo? ¿Qué le dirías a esos jóvenes que quieren ingresar a este mundo maravilloso? Hombre, yo a los jóvenes les diría a todos que tienen que prepararse. Es fundamental que estudien una carrera, es fundamental que hablen idiomas, es fundamental que lean mucho, es fundamental que viajen. Y te digo lo que te decía al principio de la entrevista, yo creo que cuando uno se enfrenta a un micrófono, algo tan serio como un micrófono, tiene que saber de qué está hablando. Ética, responsabilidad, compromiso. Por supuesto. No nada más hablar por hablar. Claro. Sino... Y que sepan que cuando no tienes solamente que entrevistar, un reportaje, que se los he hecho con los ojos cerrados, han sido 44 años hacer reportajes, pero un reportaje cuando lo haces, tienes que pensar, coño, lo que yo voy a contar, lo pueden ver muchas personas, o aunque sea una, si es que eso da igual, pero es ese grado de compromiso, es decir, lo que yo voy a decir tiene que ser cierto y tiene que estar investigado. Creo que para los chicos jóvenes de hoy, para todos en general, y para un periodista, tiene que ser una persona preparada. Hoy día tus proyectos son... Bueno, sigo con las entrevistas de la cama, que te has venido un par de veces. Estoy muy contento con uno nuevo que tenemos que se llama Expediente Peláez, que sale en YouTube, voy a hacer un poco de apología mía, de los miércoles, cada 2 miércoles a las 8 de la tarde por Alberto Peláez TV, y luego en la cama con los sábados, esos son todos los sábados a las 8, ha venido Sergio, ha venido muchos a las entrevistas de la cama. Y el que tengo de Expediente Peláez son un debate
sobre temas de actualidad, pero no es la actualidad de la doctora Sheinbaum o de Pedro Sánchez, no es un tema político. Hemos hecho 2 de inteligencia artificial, 2 de la inmortalidad, uno sobre la bondad y la maldad, otro sobre la seguridad de los periodistas en México, y en todos tengo grandes expertos. Por ejemplo, tengo Horacio Astudillo, que es el gran investigador de cáncer de América Latina, Alfred Sonnenfeld, que es el secretario particular del Papa Benedicto XVI, están Kasia Widelko y Valentina Larraqui conmigo, y entonces tengo genetistas, empresarios. ¿Tuviste oportunidad de entrevistar al Papa? Que en paz no, descanse. nunca entrevisté. Es que ahí estaba Valentina. Ajá. Y nadie lo hacía Valentina con la perfección. Es la única, ¿verdad? La perfección de Valentina no la alcanzamos ninguno. Con es que es su tema y difícilmente. Han Valentina Larraqui. Pero déjenme decir además, Expediente Pérez. Ahora hemos hecho 2 de la vida de Jesucristo, pero la otra vida de Jesucristo, también esa vida que no se conoce tanto, 2 de vida después de la vida, con testimonios de personas que estuvieron allá y que están acá. Hemos hecho uno sobre el perfil psicológico de los dictadores, otro de las torturas de los dictadores. Hemos hecho otro sobre la figura de Jacobo Greenberg, que es espectacular. Tenemos otro sobre... Mira, tiene Jerónimo ese. Sobre la fama y la gestión de la fama, como muchos famosos, como tú sabes, se han quitado la vida. Ahí estaban las Pandora. Para el segundo que hagamos te voy a invitar. Sí, y bueno, en fin, hemos hecho muchos. Tenemos muchos. Yo sé, te felicito. He tenido la oportunidad de estar en tus programas. A la cama con... Has venido 2 veces, además. 2 veces, hemos estado en la cama juntos. Sí. Bueno. Sí. Hemos tenido un orgasmo dialéctico. Sí. Hemos platicado de todo. ¿Por qué no? Sí. Porque, ¿por qué no nos regalas tus redes para que te puedan seguir, para que conozcan del programa? ¿Me dejas decir una cosa más, Sergio? Por favor. Mira, mucha gente... yo siempre me gusta decir que yo soy mexicano, yo quiero mucho este país, y lo sabes. Siempre lo has dicho. Y me siento un mexicano más, pero uno también es de donde nace. Y ahora que vivo en México, que llevo ya casi 4 años, me siento muy orgulloso, profundamente orgulloso de ser español, de verdad. Y me siento profundamente orgulloso de llevar mi bandera, porque eso en España, lamentablemente, cuando uno va con la bandera, cuando uno va con su himno, dicen que eres de extrema derecha, que eres, cuando si hay alguien, liberal, soy yo, que lo he sido toda la vida, pero no se riñe el ser liberal con ser español. Yo me siento muy patriota, profundamente patriota, llamo a mi patria. Y me gusta decir en los podcasts, porque eso no me hace ser de extrema derecha, al contrario. Y en España... ¿De qué corriente te sientes? Yo soy un tío liberal, como lo he sido todavía. Llevo todo al Partido Socialista y he votado al Partido Popular. Yo soy de cuando creo que es lo mejor de cuando creo que alguien es el mejor para el país. Si yo lo que quiero es que a mi país, a España, le vaya bien. Como vas por las personas, no por las ideologías. O una ideología que pienso que alguien lo puede hacer bien. Ok. Pero claro, hay que conocer los programas. Pero insisto, eso a mí no me hace ser de extrema derecha. ¿Usted defiende la vida? Claro. Por supuesto que sí. Desde su concepción, claro que lo defiendo. Y lo voy a defender siempre. ¿Usted defiende a la familia? Por supuesto que sí. Y esto hoy es muy trasnochado, porque eres muy de extrema derecha. ¿Qué coño? Al contrario, hoy en España y en cualquier parte del mundo, lo progresista, cuando están acabando con la familia, con ese concepto, ese embrión, que es el embrión, la célula familiar de la sociedad, es la familia. Y a mí me hace ser de extrema derecha. ¿Sientes que el progresismo está acabando con la familia? Yo siento que el progresismo es hoy un tío que defiende a la familia, un tío que defiende el derecho a la vida y un tío que defiende el concepto de patria, que es lo que no pasa en España. Y yo soy español y me siento profundamente español y no soy ni de extrema derecha ni de extrema izquierda. Yo soy un patriota que quiere que a su país le vaya bien. Y sí creo que hay una serie de órdenes, vamos a decir, que quieren acabar con la estructura familiar, que quieren acabar con que en el que aquí vale todo, y no, aquí no vale todo, Sergio, y hay que decirlo muy alto, estamos en el 2025 y no puede ser. Yo no tengo nada en contra. ¿Sí crees en esos órdenes, en esas conspiraciones, en esas fuerzas más allá del poder político? Pero por supuesto, Sergio, sino de que, durante toda la vida de Dios, desde el Big Bang hasta ahora, la célula de la sociedad de la familia, ¿por qué quieren acabar con ella?
porque este mundo woke quiere acabar con la familia. Yo no tengo nada y quiero ser profundamente respetuoso con el mundo gay. Al contrario, tengo mucho. Es más, si alguien defiende el mundo gay, soy yo, que voy en todas las paradas del mundo gay, en México y en España, ahí me van a ver siempre en mis notas de Instagram, defendiéndolo. Pero una cosa es... Eso es progresismo. Eso es claro, pero también es progresismo defender a la familia, ¿eh? Ajá. Es que yo no puedo entender... O sea, si... Lo que no puede ser es que tú tengas 200 niños, 300 niñas, de tu padre, de tu madre... No, eso no, macho. Perdóname, no. Si queremos mirar hacia adelante y que en el 2100 nuestros nietos puedan vivir bien y puedan vivir a gusto... Tenemos que defender esas cosas. Sí. Y claro que defiendo la Iglesia. Y a mí no me hace ser... Y además, no solamente la defiendo, la defiendo de verdad. Porque tenemos que levantar la voz. Aquellas personas que hoy podemos tener un punto más de connotación social. Católico. Claro, por supuesto. Sí. Y yo he luchado para poder encontrar a Dios toda mi santa vida. Y a mí las guerras me hicieron ser un católico de verdad. ¿Cuál es tu concepto de Dios? Yo creo en el Dios que creemos los católicos. Por supuesto que creo en la Virgen María. Y por supuesto que creo en Jesucristo. No sé si Jesucristo va a ser Dios. Desde luego que es el Hijo de Dios, por supuesto que sí. Para una persona, Sergio, es fundamental tener un asidero. Uh-huh. Si tú quieres llegar a tener Dios, algo en que sostener tu fe. Si tú quieres llegar a Dios a través de la ciencia, jamás vas a llegar. Yo lo intenté mucho tiempo. Y me rendí porque dije, yo no voy a hacer, cuando era joven, nunca podré alcanzar a entender qué es Dios y a tener fe en Él desde aquí. Entonces, es un dogma, o crees o no crees. Y a mí las guerras me hicieron creer en Dios. Y por supuesto que justamente soy una persona católica, intento ser muy practicante y defiendo a la Iglesia por encima de todo. Es que si acabamos con la Iglesia, si acabamos con la familia, si acabamos con el principio de la vida y estamos a favor del aborto y tal, pues chicos, vamos a llegar a un momento de decir, aquí vale todo, y no. ¿Qué es la familia, la base de la sociedad? Yo me iría incluso un poco más atrás. Para mí no hay familia si no hay pareja. Si la pareja no está estable, no hay forma de tener una familia estable. Y en ese sentido, yo te aplaudo porque he visto muchas veces, muchos años, cómo estás tan bien con Isabela, con tus hijos. Ese es lo que tenemos que proyectar, Sergio. Yo llevo 28 años con Mónica y tenemos 2 hijos. Que además es una mujer súper trabajadora, comprometida, sí. Y hacen una pareja divina. Pero ya, puedo entender que mañana, pues claro, por supuesto hay que cambiar los divorcios, pero el divorcio hoy en día es luchar por llegar a esa meta. Lo que no cabe es que en los primeros 100 metros, a los 3 meses ya no quieras. No, sí. Eso no va de esto. Ya no hay compromisos, Sergio. Y hasta que no entendamos todo esto, el mundo seguirá desnorteado. No hay compromisos. ¿Qué opinas, ya para concluir, porque están muy interesantes los temas? Perdón, sí, No, del feminismo. A ver, pero... Ya que estás hablando justamente de las familias, de darle continuidad y todo, ¿qué opinas del feminismo y del movimiento social que se está dando a favor de los derechos de las mujeres? Que eso es indiscutible, pero ¿cómo lo sientes? Creo que hay que seguir ahondando en ello. Creo que las mujeres tienen que seguir luchando por esos derechos. Yo siempre estaré al lado de ellas porque es verdad que en muchas ocasiones son las grandes indefensas. En España, al año hay unos 50 feministas, aquí muchos más, ajá, que muchos no se saben. Aquí no cabe ni una lágrima de un hijo de su madre, ni cabe un solo feminicidio, pero por supuesto, y el tío que hace algo de esas características, por supuesto que tiene la cárcel para toda la vida. Para toda la vida. Pero también te digo una cosa. Pero no por el hecho de ser hombre eres malo. El hombre no. O sea, es que creo que hemos llegado a límites de repente. Totalmente. Eres hombre, por lo tanto eres agresor. Y que carece de sentido. Pero mira, también yo que tengo la suerte de poder viajar por muchas partes, cuando tú vas a Arabia Saudí, por ejemplo, que el famoso burka nace en Arabia Saudí y lo trasladan a la casa de Saud y la mandan a Afganistán. La lucha por las mujeres en Afganistán hoy en día, y en muchas guerras, hoy en la actualidad está pasando por tener un micrófono, te si eres mujer, por caminar delante de un hombre, te por ser mujer, por hablar un poco más alto que el hombre,
Por llevar una falda o querer ir a la universidad, te matan. Y sin embargo, en Afganistán, hoy en día, a riesgo de su propia vida, porque ahí sí te matan, en cuanto pienses de manera distinta, hacen así. Aquí estoy yo. Y yo tengo que defender a las mujeres. Esas mujeres, a riesgo de su propia vida, luchan por esa igualdad. Por supuesto que Frida Kahlo y Rosa Luxemburgo y, en fin, tantas, Mariana Pineda, claro que son el ejemplo de ellas y de nosotros. Pero hay muchas mujeres en esa interhistoria que hacen así para visibilizar a todas las mujeres. Ajá. Y no les damos el crédito que tienen. Por ejemplo, en Afganistán, en Arabia Saudí, ¿no? Y es importante darles ese mérito a esas mujeres porque ellas son las primeras que van rompiendo el iceberg. Sí. Ellas son. Y es importante recordarlas. Generando eso. Ole, nos comió el tiempo, hay tantos temas. Platicar contigo es una belleza, amigo, muchas gracias. De tanto conocimiento, experiencias que tienes. ¿Me dejas que de las redes sociales? Da las redes sociales. A ver, por favor, síganme en Alberto Peláez TV, en YouTube. Ahí van a encontrar las entrevistas de la cama, y que entrevisté dos a Sergio. Tengo Expediente Peláez, tengo muchos análisis de política internacional, y luego en las redes sociales, en Instagram, es alberto.peláez oficial. Se lo voy a agradecer de verdad, se lo digo con todo el cariño. Gracias, Sergio. Así será. Yo quiero aprovechar, mira, este licor de agave, de solo para mujeres. Anda, mira. Es un licor de agave que estamos haciendo Alexis Ayala y yo. Ah, mira. Por eso se llama Solo para Mujeres. Y es sabor coco piña. Te lo voy a regalar, disfrútalo mucho. Sabe a coco piña, es delicioso. Y te lo obsequio para que lo disfrutes con hielito, todo, o en una piña colada, es una belleza. Lo haré. Y para mí, bueno, se nos terminó el tiempo. Quiero agradecer a Alberto Peláez por haberse dado el tiempo de venir a intercambiar pedacito de sus conocimientos, de su historia, de sus experiencias. Es una belleza platicar con él porque en cada tema ahonda en cosas tan importantes, tan interesantes. Y todavía hay muchas cosas más, pero bueno. Gracias, Sergio. Gracias, denle clic a la campanita, suscríbanse, sigan viendo. Gracias, Alberto. Sí, Sergio. Esto fue Sergio Mayer, Políticamente Imprudente. Ya no hay errores. Gracias, Alberto. A ti, Sergio, a ti. Amigo mío.